Durante la era de la ley, la obra de guiar a la humanidad se realizó bajo el nombre de Jehová, y la primera etapa de la obra se llevó a cabo en la tierra. La obra de esta etapa fue edificar el templo y el altar, y usar la ley para guiar al pueblo de Israel y obrar en medio de él, guiando al pueblo de Israel. Él lanzó una base para su obra en la tierra. Desde allí expandió su obra más allá de Israel, es decir que, comenzando desde Israel, la difundió hacia afuera, de forma que generaciones posteriores llegaron gradualmente a saber que Jehová era Dios, y que Él había creado los cielos, la tierra y todas las cosas, que había hecho a todos los seres creados. Él difundió su obra por medio del pueblo de Israel hacia afuera de sí mismo, cuya tierra fue el primer lugar santo de la obra terrenal de Jehová, y la primera obra de Dios sobre la tierra se realizó por todo el territorio de Israel. Esa fue la obra de la era de la ley. La obra que llevó a cabo Jehová en los israelitas estableció entre la humanidad el lugar de origen terrenal de Dios, que también era el lugar sagrado donde Él se encontraba presente. Limitó su obra al pueblo de Israel. Al principio no obró fuera de Israel, sino que escogió al pueblo que Él consideró apropiado para limitar el alcance de su obra. Israel es el lugar donde Dios creó a Adán y Eva, y del polvo de aquel lugar Jehová hizo al hombre. Este lugar se convirtió en la base de su obra en la tierra. Los israelitas, descendientes de Noé y también de Adán, fueron el fundamento humano de la obra de Jehová en la tierra. La importancia, el propósito y los pasos de la obra de Jehová en Israel en esta época fueron iniciar su obra en la tierra entera. Dicha obra tomó a Israel como su centro y paulatinamente se fue extendiendo entre las naciones gentiles. Este es el principio según el cual Él obra en todo el universo, establecer un modelo, y posteriormente, ampliarlo hasta que toda la gente en el universo haya recibido su evangelio. Los primeros israelitas fueron los descendientes de Noé. A estas personas se les dotó solamente con el aliento de Jehová y entendían lo suficiente como para ocuparse de las necesidades básicas de la vida. Pero no sabían qué clase de Dios era Jehová, ni cuáles eran sus intenciones para el hombre, y, mucho menos, cómo debían temer al Señor de toda la creación. En cuanto a si había normas y leyes que debían ser obedecidas, o si había algún deber que los seres creados debían llevar a cabo para el Creador, los descendientes de Adán no sabían nada de tales cosas. Lo único que sabían era que el marido debía sudar y trabajar para mantener a su familia, y que la esposa debía someterse a su marido y perpetuar la raza humana que Jehová había creado. En otras palabras, este pueblo, que tenía solamente el aliento y la vida de Jehová, no sabía nada de cómo seguir las leyes de Dios o cómo satisfacer al Señor de toda la creación. Entendía muy poco. Así pues, aunque no había nada torcido ni deshonesto en su corazón, y pocas veces surgían los celos o los conflictos entre ellos, carecían del conocimiento o el entendimiento de Jehová, Señor de toda la creación. Estos antepasados del hombre solo sabían comer y disfrutar las cosas de Jehová, pero no sabían temerlo. No sabían que Jehová era aquel a quien debían adorar arrodillados. ¿Cómo entonces podían ser llamados sus seres creados? De ser esto así, ¿acaso las palabras Jehová es el Señor de toda la creación, y Él creó al hombre para que éste lo manifestara, lo glorificara y lo representara, se han pronunciado en vano? ¿Cómo podrían las personas que carecían de un corazón temeroso de Jehová convertirse en un testimonio de su gloria? ¿Cómo podrían convertirse en manifestaciones de su gloria? ¿No se convertirían entonces las palabras de Jehová, yo creé al hombre a mi imagen, en un arma en las manos de Satanás, el maligno? ¿Acaso no se convertirían estas palabras en una señal de humillación para la creación que hizo Jehová del hombre, para poder completar esa etapa de la obra? Después de crear a los hombres, Jehová no los instruyó ni los guió desde Adán hasta Noé. Más bien, no fue sino hasta que el diluvio destruyó al mundo que
Él comenzó a guiar formalmente a los israelitas, quienes eran los descendientes de Noé, así como de Adán. Al principio, guiar al hombre durante la era de la ley del Antiguo Testamento era como guiar la vida de un niño. La humanidad más antigua nació de Jehová. Fueron los israelitas, que no sabían cómo temer a Dios o vivir en la tierra. Es decir, Jehová creó a la humanidad, esto es, creó a Adán y Eva, pero no les dio las facultades para entender cómo temer a Jehová o seguir las leyes de Jehová sobre la tierra. Sin la guía directa de Jehová, nadie podría saber esto directamente, porque en el principio el hombre no poseía tales facultades. El hombre solo sabía que Jehová era Dios, y no tenía idea de cómo temerlo. ¿Qué conducta se podría considerar temerlo? ¿Con qué mentalidad hacerlo y qué ofrecer en su temor? El hombre solo sabía cómo disfrutar de lo que podía, disfrutarse entre todas las cosas creadas por Jehová, pero no tenía ni idea de qué tipo de vida sobre la tierra encajaba con la de un ser creado. Sin nadie que los instruyera, sin alguien que los guiara personalmente, esa humanidad nunca podría llevar una vida apropiada y solo podría ser capturada furtivamente por Satanás. Jehová creó a la humanidad, es decir, creó a los ancestros de la misma, Eva y Adán, pero no les concedió ningún intelecto ni sabiduría adicionales. Aunque ya estaban viviendo en la tierra, no entendían casi nada. Así pues, la obra de Jehová de crear a la humanidad solo estaba a medias. No estaba en absoluto completa. Él solo había formado un modelo de hombre a partir del barro y le había dado su aliento, pero no le había concedido suficiente determinación para temerlo. Al principio, el hombre no poseía un corazón temeroso de él o que le tuviera miedo. El hombre solo sabía cómo escuchar sus palabras, pero ignoraba el conocimiento básico para la vida sobre la tierra y las reglas normales para la vida humana. Y así, aunque Jehová creó al hombre y a la mujer y terminó el proyecto de los 7 días, de ninguna manera completó la creación del hombre, porque el hombre era solo una cáscara y le faltaba la realidad de ser un humano. El hombre solo sabía que fue Jehová quien había creado a la humanidad, pero no tenía idea de cómo guardar sus palabras y sus leyes. Por ello, después de la creación de la humanidad, la obra de Jehová estaba lejos de terminarse. Él aún no había guiado por completo a la humanidad para que viniera ante él, con el fin de que pudiesen vivir juntos en la tierra y temerlo, y por consiguiente la humanidad pudiera, con su guía, entrar en la vía correcta de una vida humana normal en la tierra. Solo de esta forma se completó del todo la obra que se había llevado a cabo principalmente bajo el nombre de Jehová. Esto es, solo de esta forma concluyó la obra de Jehová de crear el mundo. Y así como creó a la humanidad, tuvo que guiar su vida en la tierra durante varios miles de años, de forma que ésta fuera capaz de guardar sus decretos y leyes, así como de participar en todas las actividades de una vida humana apropiada sobre la tierra. Durante la era de la ley, Jehová estableció muchos mandamientos para que Moisés se los transmitiera a los israelitas que los seguían fuera de Egipto. Estos mandamientos fueron dados por Jehová a los israelitas y no guardaban ninguna relación con los egipcios. Tenían el propósito de refrenar a los israelitas y él usó los mandamientos para plantearles exigencias, que guardaran el día de reposo, que respetaran a sus padres, que no adoraran ídolos, etc. Estos eran los principios por los que se les juzgaba como pecadores o como justos. Entre ellos, hubo algunos que fueron consumidos por el fuego de Jehová, otros que fueron apedreados a muerte, y otros más que recibieron la bendición de Jehová. Todo esto se determinó conforme a si obedecían o no estos mandamientos. Quienes no guardasen el día de reposo serían apedreados a muerte. Los sacerdotes que no guardasen el día de reposo serían consumidos por el fuego de Jehová. Quienes no mostrasen respeto a sus padres también serían apedreados a muerte. Todo esto fue encomendado por Jehová. Él estableció sus mandamientos y sus leyes para que, mientras era guiado por él durante su vida, el pueblo escuchara y se sometiera a su palabra y no se rebelara contra él. Empleó estas leyes para mantener bajo control a la raza humana recién nacida con el
fin de sentar mejores bases para su obra futura. Así, con base en la obra que llevó a cabo Jehová, la primera era fue llamada la era de la ley. Aunque Jehová hizo muchas declaraciones y llevó a cabo mucha obra, Él solo guió al pueblo de manera positiva y le enseñó a esta gente ignorante como ser humana cómo vivir y cómo entender el camino de Jehová. En su mayor parte, la obra que Él llevó a cabo tuvo como propósito provocar que el pueblo siguiera su camino y sus leyes. Esta obra se llevó a cabo en personas superficialmente corrompidas. No se extendió al punto de transformar su carácter o su progreso en la vida. Su único interés era usar las leyes para restringir y controlar al pueblo. Para los israelitas de aquel tiempo, Jehová era solamente un Dios en el templo, un Dios en los cielos. Era una columna de nube, una columna de fuego. Lo único que les exigía a Jehová era obedecer, lo que la gente hoy en día conoce como sus leyes y mandamientos, que incluso se podrían llamar normas, porque lo que Jehová hizo no tenía el propósito de transformar a las personas, sino darles más de lo que debía tener el hombre, e instruirlas con su propia boca, pues después de haber sido creados, los hombres no tenían nada de lo que debían poseer. Así pues Jehová le dio al pueblo lo que debía poseer para su vida en la tierra, e hizo que este pueblo que Él había guiado sobrepasara a sus antepasados, a Adán y Eva, porque lo que Jehová le dio superaba lo que Él les había dado a Adán y Eva en el principio. A pesar de eso, la obra que realizó Jehová en Israel fue solo para guiar a la humanidad y hacer que ésta reconociera a su Creador. Jesús representa toda la obra de la era de la gracia. Se hizo carne, fue crucificado y también comenzó la era de la gracia. Fue crucificado para completar la obra de la redención, para poner fin a la era de la ley y para dar inicio a la era de la gracia, y por ello fue llamado el Comandante Supremo, la ofrenda por el pecado y el Redentor. Por consiguiente, la obra de Jesús difirió en contenido de la obra de Jehová, aunque ambas tenían el mismo principio. Jehová inició la era de la ley, estableció las bases, el punto de origen, de la obra de Dios en la tierra y promulgó las leyes y los mandamientos. Llevó a cabo estas dos obras, que representan la era de la ley. La obra que Jesús hizo en la era de la gracia no fue promulgar leyes, sino cumplirlas, marcando así el inicio de la era de la gracia y dando por concluida la era de la ley, que había durado 2000 años. Él fue el pionero que vino para iniciar la era de la gracia y, sin embargo, la parte principal de su obra radica en la redención. Así, su obra también tuvo dos funciones: iniciar una nueva era y completar la obra de la redención a través de su crucifixión, luego de la cual Él partió. A partir de ahí concluyó la era de la ley y comenzó la era de la gracia. La obra de Jesús fue de acuerdo con las necesidades del hombre en esa era. Su tarea fue redimir a la humanidad, perdonar sus pecados y así. Su carácter fue completamente de humildad, paciencia, amor, piedad, indulgencia, misericordia y bondad. Él brindó a la humanidad abundante gracia y bendiciones, y todas las cosas que las personas podían disfrutar, Él se las dio para su goce, paz y felicidad, su indulgencia y su amor, su misericordia y su bondad. En esos días, la abundancia de cosas para gozar que la gente tenía ante sí, la sensación de paz y de seguridad en su corazón, la sensación de consuelo en su espíritu y su confianza en el Salvador Jesús, era consecuencia de la era en la que vivía. En la era de la gracia, el hombre ya había sido corrompido por Satanás. Por eso, llevar a cabo la obra de redimir a toda la humanidad requería una abundancia de gracia, una indulgencia y una paciencia infinitas y, aún más que eso, una ofrenda suficiente para expiar los pecados de la humanidad para lograr tener un efecto. Lo que la humanidad vio en la era de la gracia fue únicamente mi ofrenda de expiación de los pecados de la humanidad. Jesús. Todo lo que sabían era que Dios podía ser misericordioso y tolerante, y todo lo que vieron fue la misericordia y la bondad de Jesús. Esto fue exclusivamente porque nacieron en la era de la gracia, y así
Antes de que la humanidad pudiera ser redimida, tenía que disfrutar los muchos tipos de gracia que Jesús les concedió para beneficiarse de ellos. Así, sus pecados podrían ser perdonados a través del gozo de la gracia, y también podía tener la oportunidad de ser redimida al gozar de la indulgencia y la paciencia de Jesús. Solo por medio de la indulgencia y la paciencia de Jesús, la humanidad se ganó el derecho a recibir el perdón y a gozar la abundancia de la gracia conferida por Jesús. Como él dijo, yo no he venido a redimir a los justos, sino a los pecadores para permitir que sus pecados sean perdonados. Si cuando Jesús se encarnó hubiera traído el carácter de juicio, maldición e intolerancia hacia las ofensas del hombre, este jamás habría tenido la oportunidad de ser redimido y habría seguido siendo pecador por siempre. De haber sido así, el plan de gestión de 6,000 años se habría detenido en la era de la ley y ésta se habría prolongado por 6,000 años. Los pecados del hombre solo habrían sido más numerosos y más graves, y la creación de la humanidad habría sido en vano. Los hombres solo habrían podido servir a Jehová bajo la ley, pero sus pecados habrían superado a los de los primeros humanos creados. Cuanto más amó Jesús a la humanidad, perdonándole sus pecados y brindándole suficiente misericordia y bondad, la humanidad más se ganó el derecho a que Él la salvara, a ser llamada los corderos perdidos que Jesús volvió a comprar a un alto precio. Satanás no podía entrometerse en esta obra porque Jesús trataba a sus seguidores como una madre amorosa trata al niño que tiene en su seno. Sin la redención de Jesús, los hombres habrían vivido por siempre en el pecado y se habrían vuelto la progenie del pecado, los descendientes de los demonios. De continuar así, toda la tierra se habría convertido en el sitio donde habita Satanás, el lugar de su morada. Sin embargo, la obra de la redención requería brindar misericordia y bondad a la humanidad. Solo así los humanos podían recibir el perdón y, al final, ganarse el derecho a que Dios los hiciera completos y los obtuviera plenamente. Sin esta etapa de la obra, el plan de gestión de 6,000 años no habría podido avanzar. Si Jesús no hubiera sido crucificado, si solamente hubiera sanado a los enfermos y exorcizado a los demonios, las personas no podrían haber sido perdonadas completamente por sus pecados. En los 3 años y medio que Jesús pasó haciendo su obra en la tierra, completó solo la mitad de su obra de redención. Luego, al ser clavado en la cruz y al convertirse en la semejanza de la carne pecadora, al ser entregado al malvado, Él completó la obra de la crucifixión y dominó el porvenir de la humanidad. Solo después de ser entregado en las manos de Satanás, redimió a la humanidad. Durante 33 años y medio sufrió en la tierra. Lo ridiculizaron, lo difamaron y lo abandonaron, incluso al punto en el que no tenía un lugar donde posar su cabeza, ningún lugar para descansar. Luego fue crucificado y todo su ser, un cuerpo santo e inocente, fue clavado en la cruz y padeció todo tipo de sufrimientos. Quienes estaban en el poder se burlaron de él y lo flagelaron e incluso los soldados escupieron en su rostro. Sin embargo, él permaneció en silencio y soportó hasta el final, sometiéndose incondicionalmente hasta la muerte, con la cual redimió a toda la humanidad. Solo entonces se le permitió descansar. La obra que Jesús llevó a cabo representa únicamente la era de la gracia, no representa la era de la ley ni sustituye a la obra de los últimos días. Esta es la esencia de la obra de Jesús en la era de la gracia, la segunda era por la que la humanidad ha pasado, la era de la redención. Sin la redención de Jesús, los hombres habrían vivido por siempre en el pecado y se habrían vuelto la progenie del pecado, los descendientes de los demonios. De continuar así, toda la tierra se habría convertido en el sitio donde habita Satanás, el lugar de su morada. Sin embargo, la obra de la redención requería brindar misericordia y bondad a la humanidad. Solo así los humanos podían recibir el perdón y, al final,
ganarse el derecho a que Dios los hiciera completos y los obtuviera plenamente. Sin esta etapa de la obra, el plan de gestión de 6,000 años no habría podido avanzar. Si Jesús no hubiera sido crucificado, si solamente hubiera sanado a los enfermos y exorcizado a los demonios, las personas no podrían haber sido perdonadas completamente por sus pecados. En los 3 años y medio que Jesús pasó haciendo su obra en la tierra, completó solo la mitad de su obra de redención. Luego, al ser clavado en la cruz y al convertirse en la semejanza de la carne pecadora, al ser entregado al malvado, Él completó la obra de la crucifixión y dominó el porvenir de la humanidad. Solo después de ser entregado en las manos de Satanás, redimió a la humanidad. Durante 33 años y medio sufrió en la tierra. Lo ridiculizaron, lo difamaron y lo abandonaron, incluso al punto en el que no tenía un lugar donde posar su cabeza, ningún lugar para descansar. Luego fue crucificado y todo su ser, un cuerpo santo e inocente, fue clavado en la cruz y padeció todo tipo de sufrimientos. Quienes estaban en el poder se burlaron de él y lo flagelaron, e incluso los soldados escupieron en su rostro. Sin embargo, él permaneció en silencio y soportó hasta el final, sometiéndose incondicionalmente hasta la muerte, con la cual redimió a toda la humanidad. Solo entonces se le permitió descansar. La obra que Jesús llevó a cabo representa únicamente la era de la gracia. No representa la era de la ley, ni sustituye a la obra de los últimos días. Esta es la esencia de la obra de Jesús en la era de la gracia, la segunda era por la que la humanidad ha pasado, la era de la redención. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, inició la era de la gracia y terminó la era de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más y, con esta encarnación, finalizó la era de la gracia e inauguró la era del reino. Todos aquellos que sean capaces de aceptar la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y además serán capaces de aceptar personalmente la guía de Dios. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y, así, una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior, y después de miles de años de ser corrompido por Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza establecida que se resiste a Dios. Por tanto, cuando el hombre ha sido redimido, no se trata más que de un caso de redención en el que se le ha comprado por un alto precio, pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan sucio debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser limpiado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser limpiado.
En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa en la obra de la salvación. El hombre llega a ser ganado por Dios por medio del juicio y el castigo por la palabra, y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y exponer que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. A pesar de que el hombre haya sido redimido y perdonado de sus pecados, solo puede considerarse que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con estas. Sin embargo, cuando el hombre, que vive en un cuerpo de carne, no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente su carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayor parte de la humanidad peca durante el día y se confiesa por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para el hombre, no podrá salvarlo del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Por ejemplo, cuando las personas se enteraron de que descendían de Moab, se quejaron, dejaron de buscar la vida y se volvieron totalmente negativas. ¿No muestra esto que la humanidad sigue siendo incapaz de someterse plenamente al dominio de Dios? ¿No es precisamente este su carácter satánico corrupto? Cuando no estabas siendo sometido al castigo, tus manos se levantaban más alto que todas las demás, incluidas las de Jesús.